Muy buenos días, bienvenidos a Un Café con Carlos Ramiro. Saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Giovanni Meñaca, el padre Giovanni Meñaca, como lo sigo yo denominando, huilense, neivano, quien estuvo en el servicio sacerdotal por un poco más de 10, 12 años y hoy sigue siendo sigue haciendo un gran servicio espiritual a muchas personas en el Huila, en Colombia y en el mundo, porque sabemos que aún lo siguen buscando muchas personas. Bienvenido, Padre Giovanni, a este espacio de Un Café con Carlos Ramiro. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, doctor Carlos Ramiro, en este programa tan especial de Un Café con Carlos Ramiro. Es la bebida típica de la amistad y de la unión, y eso es importante que estemos compartiendo este café. Dedicado usted hoy a la educación, ¿no? Más que a la educación espiritual, a la educación formal en el Huila. Sí, señor, estamos trabajando con el tema de la educación, colaborando en un proyecto de educación para el trabajo del desarrollo humano y lo que es la formación técnica de los estudiantes y la articulación con una entidad tan importante como el SENA y los programas que ellos están en este momento entregando, ¿no? Bueno, mil gracias por aceptar la invitación. Le damos la bienvenida y un saludo muy especial al padre Iván Garzón. Nos acompaña desde Bogotá, el convento San José, frailes dominicos. Mil gracias, padre Iván, caleño, él y hoy al servicio sacerdotal en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, padre, y gracias por aceptar esta invitación a Un Café con Carlos Ramiro. Carlos Ramiro, un abrazo gigantesco. Una vez más ratificando el olor a café que nos ha juntado a tantas familias en Colombia a lo largo de todo nuestro tiempo. Cada vez que cuelan café hacia las 3 de la tarde no hago sino recordar mi casa, a mis papás, y por eso pues un café es también la manera de recordar no solo a mi familia, sino a tantas familias colombianas que tienen en este sabor y en esta fragancia el recuerdo de sus familias y el recuerdo de los suyos. Un abrazo para todos los que nos están viendo, para todos los que nos están escuchando. Un abrazo grandote para Giovanni y para todos ustedes. Bueno, muy bien. Nos iba a acompañar Jania desde Estados Unidos también, quien es una mujer que tiene unos hermosos dones. Esperamos a ver si más adelante se puede conectar con nosotros. Iniciamos entonces este espacio, Un Café con Carlos Ramiro. Y como les decía a mis invitados hoy, creo que este espacio un poco disruptivo, diferente, puede ser muy útil para muchas de las personas que nos puedan y que nos están siguiendo por uncafeconcarlosramiro.com, por YouTube, por Facebook, por Instagram, en un momento en el que la humanidad está atravesando un momento sin antecedentes. Espacios que nunca antes nos imaginamos que podrían llegar, solamente incluso los veíamos en películas. El Armagedón, llaman algunos, que está viviendo la humanidad, el apocalipsis, dicen otros, y otros también dicen que simplemente es un alto en el camino que los seres humanos, para que nos demos cuenta los seres humanos, lo pequeños que somos, pero lo pequeñísimos que somos, lo nanodimensionales que somos frente al superior poder de Dios y al gran poder de la naturaleza que nos tiene hoy en cuarentena. Padre Iván Garzón, ¿cuál es desde su percepción espiritual, sacerdotal, el mensaje, la definición de este momento por el que estamos atravesando? Carlos Ramiro, y a todos ustedes, queridos audiovisual, a todos aquellos que nos están viendo, uno de mis temas preferidos es la muerte. Durante mucho tiempo he estado cercano a la muerte, pues por ser sacerdote, por ser pastor. He pensado mucho en la muerte, he indagado mucho en la muerte. Yo vivo con muchos frailes teólogos y uno de mis temas fundamentales es la muerte, y entonces casi que mi síntesis teológica tiene que ver con la muerte
en cuanto la vida cotidiana. Y cuando a mí me han preguntado por el tema de la pandemia, lo único que descubro es que la pandemia nos hizo confrontar con la experiencia que tenemos todos los días de la limitación y de la muerte. Por lo tanto, yo no le llamaría ni apocalíptico, ni final, ¿cómo es? Argamedón. No le daría esa denominación, sino lo que pasa con la pandemia es que nos puso con la realidad que tenemos todos, que es la muerte, la limitación que tenemos todos. La diferencia está en que normalmente esto le sucede a unas cuantas personas en la humanidad cada cierto tiempo, y en este momento le está pasando a 3/3 partes de la humanidad. Yo siento que ahí es donde está la diferencia, y que en esa medida pues tenemos que, desde la experiencia espiritual, aprender a descubrir nuestros límites, y en esa medida pues aprender a dar una respuesta a Dios desde esos límites. Yo creo que esto es una bendición. Ojo, no desconozco el dolor, no dejo de tener miedo, no dejo de estar afectado por todos estos días de cuarentena, pero también descubro que es la oportunidad para que volvamos a empezar a propósito del final que todos están viendo. En esa medida veo salvación. Eso en teología se llama economía de salvación. Dios escribe derecho en renglones torcidos. O sea, esta es nuestra realidad, esta es la vida, estos son los límites con los que nos encontramos todos los días, y ahí es donde tenemos que aprender a vivir. Es más, supongamos que mañana se acaba la cuarentena y la experiencia de muerte nos sigue acompañando. Termina la cuarentena y yo voy a prepararme para salir a la calle, piso el jabón del baño y me mato. Entonces, o me enfermo. Vuelve y juega la experiencia de los límites. O sea, todos los días la posibilidad de encontrarnos de frente con nuestros límites está. Hoy con la pandemia nos encontramos al frente de ellos. Juan, ¿y cómo define usted este momento que estamos viviendo en la humanidad? Pues como en todo hay una primera vez, y para mí es la primera vez de vivir algo así tan magno, tan grande, en cuanto al miedo y al temor, y no solamente de una comunidad, sino del mundo entero, o sea, la comunidad entera. Pues gracias a la formación espiritual que he recibido y la oportunidad de vida que he tenido de estar en lugares de muerte, como fue cuando estuve viviendo en el norte de Santander, donde en el 2000 entran los paramilitares y la guerrilla se enfrentan y los militares se alejan para que tomen posesión estos grupos, y con Iván sufrimos esa experiencia de ir a rescatar muertos a los chulos, como le decían allá, los animales carroñeros, y ver las familias destrozadas y todo, pues eso es muy triste, ¿no? Muy doloroso. Y compartíamos café caliente allá en esa zona, en tarritos de salchichas y tarritos de pescado. Entonces aprendíamos a disfrutar de la realidad de la gente, pero también aprendí en ese lugar a conocer a Dios y a tener la experiencia de Dios. Yo lo veo desde un punto importante en el cual nos enseñan a nosotros en la teología, y es el término de salvación. Pero todo la salvación parte de una crisis. La crisis es necesaria para la salvación. Y la crisis es ante la misma muerte, ante el acabar con la existencia, con los bienes, con lo que se tiene. Y vemos a Jesús en crisis cuando está en el monte, pidiéndole a Dios que si es necesario que quite ese cáliz de sus manos, que no lo deje beber, pero si es la voluntad que se dé, y se da, porque se muere, lo matan. Pero la voluntad no es que se muera, sino que resucita. Y de ahí la oración que tenemos nosotros los cristianos con el llamado rosario, donde vemos el nacimiento, vemos la muerte y vemos la resurrección. Todo un camino de salvación. Entonces, para mí este momento es un camino de salvación ante la crisis que vive el ser humano constantemente. Y
la muerte, como lo decía Iván ahorita, está en todas partes, en todo momento, y no es el único momento en el que la vamos a sentir. Para mí esto es importante volver como a retroalimentar esa experiencia de salvación que tenemos ante el término de la llamada crisis y cómo esa crisis me puede llevar a vivir espiritualmente en esperanza, porque todo es parte de la palabra final, que es la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, dice el adagio popular, pero no es por adagio, sino por convicción, porque uno que crea en Dios, en lo que sucedió con Jesús, es un hombre o una mujer esperanzador o esperanzadora. Ese es el mensaje, creo yo, que debemos en este momento hacer la lectura. Y como decía Iván, no tener miedo, miedo a la crisis, miedo a la muerte, miedo a la necesidad. Nosotros los católicos tenemos ese proceso que se devela, se muestra en el rosario. Entonces, es volver a él y poder recapitular, poder abrir la espiritualidad, el corazón, el Espíritu de Dios que está en nosotros, que somos iglesia en este momento, y una iglesia sólida por ese Espíritu, para reconocer que esto que estamos viviendo no es el fin del mundo, ni el fin de una experiencia esperanzadora de Dios. Por supuesto, sin embargo, creo que ese es, no sé si ese miedo, Padre Iván, es el diablo distanciando y rompiendo ese vínculo que quizás todos buscamos en algún momento determinado a través de organizar, de arreglar, de limpiar la casa de Dios, que es nuestro corazón, que es donde Él habita, y que quizás, digámoslo, debemos estar en permanente evolución de limpiarla, de organizarla, para que Él posiblemente habite con mayor tranquilidad y con mayor paz, porque quizás de pronto tenemos nuestro corazón por momentos sucio, desordenado, y es lo que nos distancia de tener esa comunicación con Él, y de pronto es ahí donde llegan, Padre Iván, esos miedos a los que hace referencia a Giovanni, como en esta coyuntura, en esta cuarentena, en este aislamiento, cuando todos los días nos preocupábamos tanto por tener una casa, por tener un carro, por tener un reloj, por tener, poder comprarle a los hijos la bicicleta, en fin, que hoy ya no están. Hoy digamos lo que hay dos cosas que para todos los seres humanos es nuestra prioridad. Es, bueno, entre otras, es la salud, la vida, y tener con qué alimentarnos, y entre otras, además de un techo en el cual protegernos, de una cama caliente. Pero digámoslo, ¿cómo mejorar nosotros nuestra casa para que habite Dios en nuestros corazones y rompamos ese miedo al que hace referencia Giovanni? ¿Cómo mejorar esa relación con Dios, mejor dicho? Hay dos conceptos de miedo que utilizamos, y uno de ellos es el proveniente de nuestro instinto animal, que, que está en nuestro ADN precisamente para poder sobrevivir. De hecho, eso es lo que muchas personas dicen, que cuando sienten miedo, saltaron lo que nunca habían saltado, corrieron lo que nunca habían corrido, y en el fondo, esa es una disposición física y psicológica que nos permite defendernos. En ese sentido, el miedo ayuda. Pero por el otro lado, esa fuerza y esa actitud puede paralizarnos, nos puede detener, o nos puede dar tanta fuerza que en mi deseo y en mi afán de sobrevivir termino llevándome por delante a los otros. Es lo que sucede con las instrucciones que le dan al salvavidas. Al salvavidas le piden, cuando alguien se esté ahogando, por favor, no le entre por el frente, porque si el que se está ahogando lo llega a coger, no lo vuelve a soltar. Y entonces se van a ahogar los dos. Entonces, normalmente una de las instrucciones para el salvavidas es: ingrese por otro ángulo, tómelo y intente tranquilizarlo. Y si no se tranquiliza, métale un puño y cálmelo, porque si no, se van a ahogar los dos, más o menos. Entonces, yo hoy, lo primero que tengo que decir, mucho del miedo que hoy estamos sintiendo nos está disponiendo. Por ejemplo,
Vos hablabas ahora de la disrupción de este espacio, o sea, esto es búsqueda, encontremos cosas, eso nos dispone, nos ayuda. Hoy la iglesia está transmitiendo la misa, transmitiendo la exposición del Santísimo, hay un temor, pero queremos buscar. Entonces, en ese sentido, ese miedo nos puede ayudar y nos puede disponer. Pero por el otro lado, el miedo también puede ser motivo de nuestra perdición. Y por eso Jesús resucitado, cada vez que se aparece a sus discípulos, les dice, no tengan miedo. Entonces, en esa línea, dejando claro que hay un miedo que todos tenemos, que es parte de nuestro ejercicio de sobrevivencia, que eso ayuda, hoy, en el fondo, lo primero que tenemos que hacer a propósito de la Pascua que estamos viviendo es perder el miedo, aprender a enfrentar esto. Entonces, por eso, yo hoy, ¿cómo hago para decirle a la gente que pierda el miedo? Decirles que hay que rezar mucho, sí, pero también perder el miedo es aprender a hablar de la muerte. Perder el miedo es aprender a descubrir lo que estaba diciendo en mi primera intervención. Nos vamos a morir. Entonces, ¿qué hace uno cuando sabe que se va a morir? ¿Se asusta? No, vive mejor. Perder el miedo nos debe disponer a pedir perdón. Perder el miedo nos debe disponer a descubrir que todo el tiempo estamos nosotros perdiendo el tiempo en otras cosas y resulta que lo más importante no le estamos apuntando, ¿sí? Yo he conocido gente que ha dispuesto todo para vivir mejor y justo en esta pandemia todo se le cayó. Entonces, perder el miedo es descubrir que esto es posible, no solo en la pandemia, sino cuando venga. Entonces, hoy, una experiencia espiritual no es tanto invitar a que laven la casa y el corazón, es a que dejen que el Señor viva en su corazón. Y una de las señales de que el Señor vive en el corazón es perderle el miedo a la muerte. Por eso, fíjate que normalmente los 31 de diciembre casi siempre estoy en mi casa, gracias a Dios, porque vengo de la misión y todo el rollo. Y mi mamá es muy, bueno, vamos a rezar el rosario. Y mi mamá entonces está disponiendo el rosario para que nos vaya bien en el próximo año que venga. Y siempre que me toca a mí presidir el rosario, yo digo, vamos a pedir, porque a lo mejor alguien de nosotros se muere este año. Alguno de nosotros se enferma este año. Porque a lo mejor alguno de nosotros fracasa en alguno de sus objetivos. Claro, este año yo pudiera decir, en el 2019 vamos a rezar porque viene el coronavirus. Claro, yo no tenía ni idea de eso. O sea, viene. Entonces, claro, todos se ríen, todos disponen. Entonces, ¿para qué lo digo? ¿Para que todo el mundo se asuste? ¿Para que las espigas de trigo que mi mamá compró para la buena suerte le ayuden? No, es decir, puede pasar en cualquier momento. Entonces, cuando uno sabe que eso va a pasar, ¿qué hace? Disfruta la vida. Un momento. Ama con intensidad, pide perdón, trata de no andar con tanto rencor y tanto odio en el corazón. Trata de disponer la vida. Si no puede viajar a París, pues entonces disfruta el parque de la esquina. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de las primicias de la resurrección, que no es mirar el cielo, sino aprender a vivir en la tierra. Ahí es donde aparece, por ejemplo, lo que nos dice la iglesia en la misa del domingo pasado, en la quinta semana del tiempo de Pascua. Jesús es el camino. ¿Qué hacen los caminos? Le permiten a uno ubicarse. ¿Y qué es lo que nos está enseñando Jesús como camino? Que hay que dar la vida, que hay que acercarse a los más pequeños, que hay que ofrecer el perdón de Dios. A propósito del buen samaritano, que hay que aprender a tocar al samaritano, que hay que aprender a echárselo al hombro, sanarlo y ayudar a su proceso de recuperación. Esos son los signos de la pérdida del miedo. Por lo tanto, Carlitos, hoy el reto para nuestro pueblo en medio de lo que está pasando es cómo está aprendiendo a perder el miedo, porque de esta vamos a salir más pobres. De esta pandemia vamos a salir bien tocados. Algunos van a salir medio rayados de todo este tiempo de cuarentena. Algunos ya empezaron a sentir ataques de pánico y situaciones difíciles. Entonces,
cuando eso empieza a pasar, ¿qué hay que decirle? Tranquilo, respira profundo, eso es parte normal de todo este proceso. ¿Para qué? Para ir perdiendo el miedo. Y entonces, ¿qué va a pasar con toda la plata que vamos a perder? Probablemente vamos a perder más. Pero en el Señor, a propósito de lo que decía Giovanni ahora, en el Señor surge la esperanza. Y esa esperanza es la que nos invita a seguir caminando. Date cuenta, y con esto termino, la esperanza no es para los momentos buenos, la esperanza es para los momentos críticos. Y la esperanza es una virtud teologal, es decir, proviene de Dios. Y justo en este momento necesitamos esperanza, necesitamos ser hombres y mujeres de esperanza que nos permita enfrentar la crisis, porque la esperanza no es un ejercicio de actitud positiva. No está pasando nada, no está pasando nada. No, la esperanza es el reconocimiento de que la crisis está al frente. Estabas hablando del tema del café en el Huila. Ahora, la situación es angustiante y es preocupante. Y hoy necesitamos que nuestra experiencia espiritual no nos haga huir de la realidad, pero sí nos permita seguir enfrentando, seguir luchando. Yo siento que muchos cafeteros del Huila nos están escuchando y es una invitación a decirle, hay que seguir luchando, hay que seguir intentando, hay que seguir levantándose y el Señor nos sigue acompañando en esa experiencia. Giovanni, ¿qué, qué es qué es la esperanza entendida como soporte, como principio para volver a empezar? Y de alguna manera desaferrarnos de esa vida. Cuando yo digo desaferrarnos de esa vida, como lo ha expuesto el padre Iván, desaferrarnos de la vida entendiendo lo material, que posiblemente no nos deja a nosotros comprender muy bien cuál es la razón de nuestra existencia y más allá posiblemente entender el temor nuestro, ese miedo permanente a algo, y ese algo puede ser la muerte, ese algo puede ser cualquier otra definición, pues termina siendo desafortunadamente material. ¿Cómo hacer de alguna manera para desaferrarnos, para desaprender de ese amarre material entendido por en la vida material y poder volver a empezar desde este aprendizaje de esta cuarentena, de esta pandemia? Pues yo creo que la esperanza se puede visualizar desde muchos puntos, ¿no? Uno psicológico, otro sociológico, otro afectivo familiar, social, espiritual, pero aquí no es buscarle simplemente el significado del área donde me encuentre, sino es poder sintetizar todos esos elementos en algo que es preciso en el ser humano y es también otra palabrita necesaria que es equilibrio, que va unida a la esperanza. La esperanza con equilibrio en todos los estamentos de la vida del ser humano se adquieren. Algunos lo adquieren haciendo yoga, otros lo adquieren socializando, hablando con la gente, otros lo adquieren orando. Pero aquí el tema de la oración es algo importante que se debe tener en cuenta. Y cuando yo hablo de oración, no me hago referencia simplemente a una repetición aludida de jaculatorias o de oraciones aprendidas por todo lo que ha sido el proceso maternal y paternal tradicional que tenemos, de la iglesia y de todo. Yo creo que la oración trasciende ese espacio y es aprender a encontrar a ese Dios en todo lo que está a mi alrededor. Que si yo tengo oxígeno en este momento, es la esperanza de vida que yo tengo para seguir subsistiendo. Si están los hijos, la esposa, el familiar a su lado, es la esperanza de una unión familiar. Si tengo alimento, es la esperanza vital para poder sostenerme. Entonces, cuando yo encuentro en todo eso el sentido divino de lo que se me ha regalado, la esperanza se vuelve una oración plena, ¿sí? Y toda oración que se haga, que se proponga,
es para darle trascendencia, porque la esperanza lo lleva a uno a trascender, a ir más allá de lo que está pasando en este momento, a lo que yo estoy sintiendo y a lo que estoy viviendo. Es poder tener ese trascendente de un mejor, no simplemente mañana, sino un mejor existir. Y el existir es minuto a minuto. No tengo que esperar a mañana, porque ya hoy, ya el segundo que estoy terminando es el vivir, es completamente, con plenitud. Entonces, yo creo que la esperanza va unida al equilibrio, uno, y al llamado buen vivir, que es lo que muchas culturas indígenas, tanto del Ecuador como de Perú, de otras regiones, de los nuestros también, nuestros territorios, eh, llevaron a cabo y fueron capaces de vivir desprendidos de todo, pero de vivir prendidos a lo propio, a lo coterráneo, a la naturaleza, a la madre tierra, a la madre agua, a las aves, al oxígeno. Es ese buen vivir trasciende en lo que puede ser hoy nuestra oración, porque la oración nuestra siempre es para tener un buen vivir en lo material, o sea, carro, casa, beca, vaca, posición, y lo que el Evangelio nos está diciendo de un buen vivir es el compenetrarnos con nuestra realidad y trascenderla, y lo que nos dice a nosotros el ancestro es que el buen vivir está también en esa unidad con todo lo que está a mi alrededor. Creo que es la forma de entender la vida esperanzadora, la vida de oración y la vida trascendental desde lo que puede ser el buen vivir. Y, y digámoslo, que si yo le preguntara a usted, Giovanni, y yo soy cualquier persona que nos esté viendo, ¿qué quiere Dios de mí? Hoy, cualquiera de nosotros nos estaríamos preguntando para usted, Giovanni, ¿qué cree usted que respondería a Dios a esta pregunta? ¿Qué quiere Dios de mí en este momento? Pues yo creo que es lo que siempre ha buscado en el transcurso de toda la historia de la salvación, ¿no? Que el hombre se camine, o sea, que gire, que dé la vuelta hacia él, que lo mire a él. ¿Sí? Esa mirada hace que se dé la unidad, la común unión, que es lo que hoy nos está dando esta pandemia, que se dé la común unión. Y es una comunión entre iguales, iguales en el sentido de podernos encontrar con tus deficiencias, pero también con las mías, con tu fragilidad, pero también con la mía, pero con tu fortaleza, pero también con la mía. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Que nos miremos frente a frente, que nos veamos como iguales y que así vivamos como nos lo presentó y se lo presentó a los apóstoles, que todo fuera en común, unidad, ¿sí? Que se compartieran, que se dialogaran, que se trabajara en común, que se hiciera un nuevo existir. Por eso para mí es importante este momento que estamos viviendo, porque es volvernos a unir como se unió la primera comunidad apostólica, para que todos tuvieran un mismo sentir, un mismo vivir mirando hacia el Padre. Entonces, eso es lo que creo yo que nos diría el Señor hoy, ¿no? ¿Qué espera Padre Dios de Iván, mí? Que volteemos y Pues demos la Carlos, cara mira, hacia Él. yo siento que el Señor lo que nos está pidiendo es que nos parezcamos a Jesús. Fíjate que la vida, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es una realidad visible que hace presente una realidad invisible. ¿Mm? Tenemos 7 sacramentos. Yo tengo una charla que se llama Sacramentos 7, 8, 9. Es 7 porque pues son los 7 sacramentos. 8 porque el sacramento por excelencia es Jesús. O sea, Jesús en su vida terrena es la realidad visible. Y Jesús dice en el Evangelio que quien lo ve a él, realidad visible, hace presente a Dios. Quien ve a Jesús, ve al Padre.
Eso es lo que necesita. Eso es un sacramento. O sea, el sacramento por excelencia es Jesús. Y el noveno sacramento, en la charla, yo no estoy inventándome dos sacramentos, eso es lo que está ahí, para decir, el noveno sería la iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Actúa de tal manera que cada vez que vemos a alguien de la iglesia, vemos a Jesús. Es decir, Carlitos, vos, Giovanni, las personas que nos están viendo, ¿qué es lo que les está pidiendo Dios? Que se parezcan a Jesús. ¿Y a uno cómo se parece a Jesús? Pues actuando como el buen samaritano, acercándose a los diferentes, aprendiendo a descubrir cuando todo el mundo echaba a los enfermos, Jesús se le acerca a los enfermos y Jesús cuando se acerca a los enfermos pierde. Por ejemplo, cuando él se encuentra con los leprosos, los leprosos están por fuera de la ciudad porque al estar enfermos no pueden estar, a propósito de lo que dice Giovanni, no pueden estar en la unidad de la ciudad porque están enfermos. Normalmente los leprosos cargaban una campana y apenas uno escuchaba la campana, tenía que salir corriendo porque si tocaba a un leproso quedaba impuro. Entonces, cuando Jesús se encuentra con los leprosos, ¿qué le dice? Vayan a donde el sacerdote. ¿Y dónde vive el sacerdote? En la mitad del pueblo. Es decir, ¿qué les está pidiendo Jesús? Entren a la ciudad. ¿Y quién se queda afuera? Jesús. Conclusión, ¿qué está pidiendo Dios? ¿Qué nos parece? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Hoy en la pandemia, que nos parezcamos a Jesús. Justo en esta pandemia, muchos de nosotros vamos a perder para ayudar a los demás. Y yo espero que nosotros los pastores demos la vida por este pueblo. Es lo que yo estoy esperando, porque ese es o sea, yo quiero ser sacramento, yo amo la Eucaristía, pero yo quiero no solamente para celebrarla con los ornamentos, sino para vivirla. ¿Qué es lo que le está pasando, Carlitos, a todos los padres de familia? Hoy les tocó vivir la Eucaristía en la casa y se tienen que parecer a Jesús cuando tienen una rabia impresionante y que casi quieren ahorcar a la esposa. Ahí tienen que partirse. No para partir el cuello de la mujer, de la esposa, sino para que ellos internamente se partan y digan, no la voy a ahorcar. Eso es parecerse a Jesús, ¿sí? Sin embargo, no puedo dejar para retroceder un segundo, pero una mirada rápida al pasado para proyectarnos al futuro. En ese mensaje que usted nos está dando, Jesús tuvo miedo en la cruz o tuvo duda al decirle a Dios, a su Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el miedo está intrínseco en todos nosotros y del miedo, digámoslo, de esa semejanza con Jesús, ¿qué podemos aprender frente a ese miedo? Las primeras herejías, es decir, las primeras desviaciones teológicas en la historia de la humanidad fueron cristológicas. Y las primeras herejías decían, Jesús no era, Jesús estaba en el cielo, no, el Hijo de Dios estaba en el cielo y miró a la tierra. Esto es una caricatura, ¿no? No, esto no lo dicen así, pero es para explicarlo mejor. Entonces el Hijo de Dios estaba en el cielo, miró a la tierra, cogió un taxi que se llamaba Jesús. Durante 33 años anduvo en ese taxi y justo cuando llegó el momento de la muerte, el Hijo de Dios se bajó del taxi y quien lloró en el Getsemaní y el que lloró en la cruz y tuvo miedo en la cruz era Jesús el taxi, no el Hijo de Dios. Eso es una herejía. Y la herejía hoy queda resuelta en el credo cuando el credo nos dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre siente ese miedo. A mí me encanta, mira, Carlitos, eso es uno de los momentos más hermosos para mí, este par de textos bíblicos que vos acabás de traer a colación. Porque entrevistaban al que escribió El Chavo y al Chapulín de Colorado, ¿cómo se llama? Chespirito. Lo entrevistaban y decían, Chapulín Colorado es un superhéroe. Entonces él decía, sí,
Entonces le decía, ¿por qué? Porque el superhéroe Chapulín Colorado tiene miedo, es torpe, no todo le sale. Y a pesar de eso, pone el pecho. Pues algo parecido podríamos decir de Jesús. Jesús no es un superhéroe tipo Marvel o tipo Superman. Jesús tiene miedo. Jesús quiere devolverse. Jesús dice, si quieres, aparta de mí este cáliz. O sea, si existe la posibilidad de desaparecer ese asunto, no. Pero ¿qué hace Jesús? Como verdadero hombre, a pesar del miedo, dice, sí, hágase tu voluntad. Apuesto. Eso fue lo que quedó concretado en la cruz. Por eso la iglesia es insistente en decir, Jesús es verdadero hombre, porque el verdadero hombre es el que siente ese miedo. Y atención a eso. Carlos, me preguntabas ahora, ¿qué me pide Dios? Yo respondía, Dios me pide que me parezca a Jesús. Pues por eso mismo, porque yo me puedo parecer a Jesús porque Jesús no es Superman. Jesús no es Iron Man. Jesús es un hombre al que yo puedo seguir. Yo puedo hacer lo que Jesús hizo con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso me puedo parecer a Jesús. Por eso cuando yo comulgo en la Eucaristía, dicen los nutricionistas que uno se parece a lo que se come. Entonces, si yo me como el pan de la Eucaristía, yo me debo parecer a la Eucaristía. Eso es un sacramento. Y eso es lo que, a propósito, me parece pertinente lo que acabas de hacer, retrotraernos, irnos un poquito para atrás para entender esto. O sea, eso tiene miedo. Y sí, teniendo miedo, dio la vida. Entonces, cuando yo me como ese pan eucarístico, ¿qué tengo que hacer? Pues enfrentar. ¿Qué es lo que le está pasando a muchas mamás y a muchos papás? Dice, padre, yo quiero volver a la misa. Entonces yo les tengo que decir, pues mamita, a usted le toca vivir la misa en su casa. ¿Y qué es vivir la misa en la casa? ¿Mirar la misa por televisión? No, partirse. Eso es ser Eucaristía. Eso es un momento salvífico. A vos te toca. No te has confesado, no has podido recibir en físico la comunión, pero ahí se te tiene que aparecer la Eucaristía. Y no me refiero a un milagro ni a una aparición, me refiero a tu historia. Precisamente por eso la figura de ahorcar a la mujer, porque hay un momento, a propósito, acordate que nosotros somos animales, hay un momento en donde uno está desesperado y tiene una piedra impresionante y uno quiere matar y comer del muerto. Eso es normal, eso nos pasa a todos. ¿Dónde está la diferencia? Que cuando yo me comí el pan eucarístico, hombre, yo hago el esfuerzo para que eso no pase. Y ahí es donde me estoy partiendo. Pues mi chica, todo mi ser, mi psicología, mi lógica me dice que hay que acabar con el otro. Y resulta que Jesús me dice, no, por ahí no es. Vos tenés que partirte. Uy, eso es violento. Eso internamente es violento para uno. Eso es una cruz. Cuando uno tiene piedra y tiene rabia, uno dice, hombre, cuando uno le dicen perdone, el primero sobre el cual se ejerce violencia es sobre uno mismo. Y ahí uno se parte, y ahí uno tiene que parecerse a Jesús. Hoy. Pues yo le digo, padre, que no lo voy a negar, que sentí eso, ¿no? Miedo en preguntarle a usted con retrospectiva si se podía comparar con ese miedo que tuvo Jesús. Y uno va encontrando, voy yo por lo menos encontrando que por algo tuve que habérselo preguntado, porque posiblemente muchos de los que nos siguen, nosotros mismos, necesitábamos esa respuesta que posiblemente usted nos acaba de dar y que Giovanni, que está que se habla, nos la va a complementar ahora. Y creo que también, digámoslo, cuando ya nos encontramos con el resucitado, es cuando encontramos posiblemente esa respuesta a la que hemos hablado en este programa, que es la esperanza y que es, digámoslo, la fe cristiana, la fe del Cristo resucitado, que es la respuesta que Dios a través de ese ser terrenal que tuvo miedo, como usted lo acaba de hacer referencia, nos quiso entregar para que quizás, que va a ser la última pregunta para cerrar el programa, nos encontremos con esa paz que usted nos ha tratado de decir en todo el programa, que es la muerte, que es a la que nos tenemos tanto temor y que nos aferra tanto a estos miedos materiales. Padre Giovanni, ¿usted está que se habla? Compleméntenos este rico diálogo que nos ha dado el padre Iván Garzón.
No, yo escuchando a Iván, me acordaba cuando estaba en las clases, estábamos en clases de teología y habían unos padres muy teólogos ahí. Lo escucharan ahora dirían, haría perder las materias. Lo rajaban. No, estaría haciendo antitestimonio teológico y no, Usted ya no tiene, hereje y otras. usted ya no tiene ese temor. No, no, y Iván tampoco, porque así le digan hereje, ya él pertenece a la orden que iba y luchaba en contra de los mismos, ¿no? Entonces, esta sangre de su sangre, sangre de mi sangre. No, es interesante todas estas posturas y el tema de lo que es el miedo. Ya Iván hablaba de las dos categorías que podía tener el miedo, que una va en la genética y pues la otra en la realidad de la existencia y lo que hay que enfrentar. Y es lo que yo siempre he tratado como de discernir con el tema de Jesús de Nazaret con miedo, ¿no? Y cuando yo siento y lo veo en esas imágenes que pintan a ese Jesús arrodillado y después va y le pregunta a los apóstoles, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿No los traje a que me acompañaran, a que oraran por lo menos una horita por mí? Y los encuentro otra vez durmiendo y otra vez durmiendo y otra vez durmiendo. Y es, a ver, se acerca la hora, ¿no? O sea, el miedo, la situación interna que tenía él, pues es lo más bonito que hay porque es descubrir el sentido humano, el ser humano. Y como lo han dicho algunos teólogos y lo afirmaba Iván, ese miedo es lo que hace que le dé plenitud a la existencia del Dios en la tierra, ¿no? Dios vivo, verdadero, único. Entonces, no es algo etéreo ni es algo fantástico que no podemos nosotros tocar ni tener. Y es la visión que nos dieron durante muchas décadas la misma religión y los mismos sacerdotes cuando nos decían y nos hacían ver a Dios como lo supremo y como lo más grande y como que no lo podíamos tocar, no lo podíamos tener y era tan sagrado que nadie podía en una iglesia ni reírse ni saludarse como debería ser y veían lo sagrado como algo intocable y resulta que lo sagrado ha sido el mismo Jesús y Jesús es la vida, el camino y la verdad, o sea, es lo esencial. Y ese Jesús está en ti porque cuando él mismo lo dice, que construirá y reconstruirá el templo en 3 días, y cuando nos afirma a nosotros que somos templos del Espíritu Santo, o sea, somos de Él, somos iguales a Él, pero tenemos algo importante y es la oportunidad de ser mejores, de ser distintos, de transformarnos, de trascender. Entonces, eso es lo que hace que el miedo pierda sentido. ¿Por qué? Porque el miedo no es lo que me sostiene a mí. Si a usted lo sostiene el miedo, pues perdió todo lo que ha estudiado, todo lo que ha orado y todo lo que ha comido y todo lo que es, ¿sí? Porque el miedo es simplemente como un escalón para reconocer, como los anteojos para reconocer que hay un Dios que te da a ti totalmente lo distinto al miedo. ¿Y qué es el miedo? Pues fuera del miedo, entonces salimos del miedo y encontramos nosotros la realidad, una realidad humana, una realidad de unión, una realidad, vuelvo a lo de la palabra trascendente, porque yo creo que todo lo tenemos que trascender, pero no trascenderlo simplemente a cambiarlo de lugar, sino trascenderlo es verlo con los ojos humanos distintos, que se puede cambiar. Cuando yo encuentro eso, que hay esa oportunidad de cambio, entonces viene la palabrita que tú en este momento habías dicho, se encuentra paz. ¿Por qué? Porque llega uno y dice, descanso, hay solución, descanso, hay una alternativa, descanso porque tengo una oportunidad. Ese es el sentido de paz que cuando se encuentra Jesús con los apóstoles en el camino y les dice, ¿de qué están hablando en el camino de Maús? No, que estamos hablando de que se nos acabó todo y, mejor dicho, andamos ahora temerosos. ¿Y dónde lo encuentran? Y se les quita el miedo cuando entran a la común unión y comparten el pan. O sea, se hace vida. Ajá. Ahí
encuentran ellos el sentido de la existencia y dicen, no, lo vimos, estaba con nosotros, está con nosotros, o sea, ahí el momento alegre de reencuentro con ese Dios que se supone había muerto y no estaba, los había abandonado. Es cuando encontramos esa oportunidad de aislar el miedo, es porque el miedo ha sido vencido por la común unión, por el banquete. Y el banquete no es simplemente partir el pan y el tomar la bebida y eso, sino es mucho más. Es el encontrarse en familia, es el encontrarse con los conocidos, después del trabajo, después de una labor, sentirse nuevamente nutridos para poder seguir en esa labor. Es la labor nuestra en estos momentos, como tú lo tienes en el programa, Un Café con Carlos Ramiro en este momento, es darle a la gente la esperanza de que podemos ser distintos, reencontrarnos nuevamente, no para vernos lo débil o lo frágil o el miedo, sino para reconstruir eso que Jesús ha hecho en nosotros, más en el Muchas partir gracias. del pan. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya, así que, Padre Iván, en un minuto, para que se me quite totalmente el miedo y se despoje el miedo de mí, de quizás de pronto algunos, díganos, ¿qué es la muerte? No tengo ni idea. Yo lo que conozco es el miedo a la muerte, que es lo que estamos viviendo. Yo lo que siento hoy es que tenemos las cuotas iniciales de la muerte, como perder, fracasar, no salieron los planes, la universidad que tenía planeada cerró el curso, el dinero que iba a ganar, mira, se me cayeron todos los planes de este año. Yo no en este momento no tengo cronograma porque todo se cayó. Y siento yo que esa es la cuota inicial de la muerte. Yo lo que entiendo con Jesús, lo que amo del Señor en la Eucaristía, es que entre más, por ejemplo, acabo de venir todas las noches, después de rezo, visito a mi hermano que tiene 94 años y tiene un cáncer muy impresionante, está en uno de los cuartos de abajo. Entonces yo hago un rato de meditación y después de meditación me voy para el cuarto de él y me quedo con él en silencio. Sé que él está muriendo, sé que no está bien, tiene una herida bastante compleja en la boca y yo quiero enfrentarla. Me puede pasar a mí. Yo no rezo, Señor, que no me pase esto, no. Y Señor, que antes de morirme yo pueda vivir. Porque para poder dar la vida tengo que tener vida. Entonces, desde esa perspectiva yo no puedo explicar la muerte porque pues, tendría que morirme primero. Pero desde esa perspectiva lo que yo he descubierto en el Señor es que hay que vivir. Y yo invitaría a todos ustedes, a todo el pueblo del Huila, a todos los que me están viendo, que sigan luchando. Yo, Carlitos, me demoro un minutico para decirte, estuve en Bruselas el año pasado. ¿Bruselas? Sí, Bruselas. Era Bruselas. Italito. Estuve en, qué paisaje tan bello. Y ¿sabes qué me contaba la mamá de uno de los jóvenes que hoy es fraile, que está en el proceso? Colando el café, ellos son cafeteros. Sí, por Colando supuesto. el café, ese olor se esparce por todo el cuarto, está haciendo frío, estamos ahí y se esparce esa fragancia a café. Y la señora con lágrimas en los ojos me contaba todo lo que le había pasado a su hijo y todos los dolores que habían tenido que enfrentar para sacar adelante a su hijo. Y yo decía, esta es la Eucaristía. Para mí es la Eucaristía, el olor a café, la historia contada. Y la señora lo contaba con todo el corazón, con toda la esperanza. Ella me estaba refiriendo su muerte, sus fracasos, pero también sus alegrías. Y entonces yo decía, yo no sé cómo es la muerte, pero sí sé cómo es la vida en Jesús. Y no lo veía en una misa, yo vestido de cura con la hostia, no. Lo veía en esta señora colando el café en una vereda por allá interna de Bruselas, ella colando el café, ese olor a café dándonos esperanza a todos. Ojo,
había momentos difíciles, nos estaba narrando los peores momentos de su historia, pero en esa cena, en ese café, a propósito, ya con en ese café, el Señor nos daba la esperanza. Entonces yo hoy siento que la muerte de Jesús, la cruz de Jesús, el pan partido de Jesús, hoy nos permite tener la esperanza. Y yo en esa vereda de Bruselas, en medio de la tierra cafetera del Huila, en un lugar que produce el mejor café de esa zona, fui testigo de lo que Dios es capaz de hacer con un simple café y con su fragancia. Yo sé, Carlitos, yo sé que no puedo responderte del todo, pero yo sí quisiera vincular esto a la esperanza para todo este pueblo. Hoy Gracias. Necesitamos colar café. Necesitamos tomarnos el café de otra manera, contando esta historia, sabiendo que no la estamos pasando bien, pero teniendo la esperanza que en el Señor nos podemos levantar y que en el Señor podemos enfrentar la muerte misma y decir con el Señor, con San Pablo, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? No te tenemos miedo. Por eso estamos tomándonos este café. Claro, nosotros decimos, por eso estamos comiéndonos este pan. Muchas gracias, padre Iván Garzón, por acompañarnos en un café con Carlos Ramiro allá donde usted estuvo. Es el primer productor de café de Colombia. Giovanni, un último mensaje para todos los que nos están viendo. Además, de antemano, darles las gracias, además de dar las gracias a usted por compartir este café con Carlos Ramiro y todos los que nos siguen en este momento. Un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes estas experiencias, porque lo que se ha transmitido no ha sido simplemente experiencia bíblica, teologal, sino experiencia de Dios, y a partir de ahí es lo que construye. Toda su experiencia es una experiencia de Dios, igual la mía, y eso es lo que nos hace a nosotros cada día más fuertes. Entonces, a vivir unidos en la esperanza de Dios, y como decía Iván, reconstruyendo nuestras historias, reconstruyendo nuestro pasado y viviendo el futuro que se nos presenta, con mucha fe. Bueno, pues mil gracias a todos los que nos han acompañado en este programa y que esta pandemia, esta cuarentena nos permita contar esta historia con eso, con esperanza, con fe, con paz en esta posible reconciliación y nuevo diálogo con Dios. Mil gracias a ustedes por acompañarnos, padre Iván Garzón, Giovanni Meñaca, y a todos los que nos han seguido en Un Café con Carlos Ramiro.